¿Qué clase de hombre lava el cabello de una mujer que fue vendida como si fuera un secreto sucio? Nadie le enseñó a ser amada, ni siquiera a defenderse, solo a bajar la cabeza, a no preguntar, a no llorar en voz alta. Amaya llegó a la cabana con la cara manchada de barro, sangre seca y resignación. Tenía apenas 19 años, pero los hombros caídos de quien ya ha sido cargada como una piedra de vergüenza ajena. El vestido estaba rasgado por el viaje. El silencio la cubría como un sudario. El hombre no preguntó su nombre. No le dijo el suyo. No la tocó. Solo dejó el hacha junto al tronco. Encendió el fuego y calentó agua con lentitud. Luego, sin palabras, empapó un trapo limpio. Se arrodilló frente a ella y empezó a limpiar su cabello como si cada hebra guardara una historia que merecía ser contada. No con furia, no con lástima, con algo más cercano a la reverencia. El agua tibia corría por la nuca de Amaya. Cerró los ojos. Esperaba el golpe, la orden, el susurro sucio. Pero no vino nada, solo el roce cuidadoso de unos dedos ásperos. Un silencio que no agredía, un ritual sin nombre. Un momento que rompía siglos de gerencia donde las mujeres como ella eran solo errores a corregir. Ese día, ella no fue una carga, ni un pecado, ni una mercancía. Ese día, alguien lavó su cabello, como quien honra la historia de una reina olvidada. Amaya nació sin fecha, sin anuncio, sin orgullo. Fue hija de una noche que nadie quiso recordar y de un amor que se castigó con el silencio. En la mansión de los Montclair, su existencia era una grieta cubierta con cortinas de terciopelo. Vivía en el altillo, en un cuarto donde las telaranas sabían más de ella que su propia familia. Era hija de Sofía, la más bella de las hijas Montclair, que a los 17 años cometió el error de enamorarse de un hombre que no tenía apellido, solo manos curtidas por el trabajo en las caballerizas. Cuando el embarazo fue imposible de ocultar, se encerró durante meses. Al volver, más delgada, más pálida, dijo que había estado enferma. Nadie preguntó más. Amaya creció sin nombre en las listas de la servidumbre. La llamaban la niña, pero nunca la señorita. Solo Lucía, la criada más vieja, se atrevía a peinarla por las noches y contarle historias de mujeres que no eran deseadas, pero que encontraron su lugar entre los olvidados. Con ella aprendió a leer, a caminar sin hacer ruido, a llorar solo cuando la lluvia golpeaba los cristales. Cuando cumplió 17, un incidente menor quebró el muro de hipocresía. Un invitado confundió a Amaya con una de las hijas legítimas. Comentó su parecido con Sofía, y en esa coincidencia física se encendió la alarma del escándalo. En la cena siguiente, Sofía no vayó. Al día siguiente, Lucia fue despedida sin despedidas, y la niña dejó de existir para todos, excepto para el espejo agrietado de su cuarto. Las cartas llegaron con amenazas. Un primo lejano insinuó vender la historia a un periódico. La familia, obsesionada con la pureza, decidió borrar la mancha con rapidez. No había opción digna para una bastarda. Ni convento, ni matrimonio por interés. Lo que ofrecían por ella era dinero y silencio. Un nombre fue escrito en un sobre. Eric. Nadie explicó quién era, ni qué se esperaba de él. Solo que vivía en las montañas, que no haría preguntas, que aceptaría la transacción como lo que era una limpieza, un despojo. La madrugada de la partida, nadie se despidió. Una criada dejó una maleta junto a la puerta. Dentro, 2 vestidos y un peine de marfil roto. El cochero la esperaba sin mirarla. Subió sin palabras. No sabía a dónde iba, solo que no volvería. El viaje fue largo.
Al principio, los árboles parecían moverse en círculos, como si quisieran esconder el camino de regreso. Amaya no preguntó cuánto faltaba. Sabía que el tiempo, en su caso, ya no tenía valor. En su regazo, sostenía la maleta como si pesara más que su propio cuerpo. Afuera, el cielo se volvía cada vez más espeso, como si incluso la luz evitara mirar lo que estaba ocurriendo. Cuando el carruaje se detuvo, no había pueblo, ni campana de iglesia, ni bienvenida, solo un claro húmedo y una cabana escondida entre los pinos, con el techo cubierto de musgo y el humo saliendo perezosamente por la chimenea. El cochero no bajó del asiento, se limitó a abrir la puerta, señalar con el mentón y escupir al suelo antes de decir aquies. Amaya descendió. El barro le alcanzó los tobillos. Una bruma espesa le pegaba a la piel como si intentara borrar su silueta. Caminó hasta la entrada sin saber si debía tocar. Entonces, la puerta se abrió. Era él. Eric, alto, con una barba descuidada y unos ojos que no pedían nada. Llevaba una camisa de lino raída y el gesto impenetrable de quien ha hecho las paces con el aislamiento. No parecía sorprendido, tampoco curioso. La miró como se mira a la lluvia sin amor ni odio, solo con aceptación. No intercambiaron palabras. Él se hizo a un lado. Ella cruzó el umbral. El interior olía a madera vieja y humo seco. No había decoración, ni retratos, ni rastros de lo femenino. Solo funcionalidad de una mesa, una cama, un banco junto al fuego. Todo tenía la aspereza de lo necesario. Amaya se sentó en el rincón más lejano, sin quitarse el abrigo. Eric colocó un cuenco de sopa sobre la mesa y volvió a salir sin decir nada. Fue esa indiferencia y no un golpe, ni un grito lo que más la desconcertó. Amaya no probó la sopa. El vapor subía como una promesa que ya no creía merecer. La dejó enfriar, mientras el silencio de la cabana la rodeaba como una segunda piel. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, los ojos abiertos y el cuerpo tenso como si aún esperara el castigo que siempre llegaba tarde pero llegaba. Pasaron 3 días. Eric no intentó hablarle, solo le dejaba comida allí. Por las mañanas, encendía el fuego antes de salir a cortar leña. A veces desaparecía por horas, regresando con ramas secas, hierbas o trozos de pescado envueltos en tela. Nunca le preguntó nada, ni de dónde venía, ni por qué estaba allí. Amaya, al principio, confundía su silencio con desprecio. Pensaba que la indiferencia era solo otra forma de castigo. Pero con cada gesto, empezó a notar algo que no sabía nombrar. Eric no la miraba como se mira a una mujer que ha sido entregada. No esperaba nada de ella. No exigía gratitud ni obediencia. Solo existencia compartida. Una mañana, al intentar levantarse, cayó al suelo. La fiebre le nublaba la vista. Sintió que flotaba, que volvía a la infancia, al altillo donde Lucía le cantaba bajito. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la esquina. Eric la había llevado cerca del fuego. La había cubierto con una manta y había colocado un cuenco de agua fresca junto a su cabeza. Esa noche, él encendió una olla con agua limpia, le quitó suavemente el cabello del rostro y comenzó a lavarlo con las manos. Sin esponja, sin jabón, sin palabras, solo agua y dedos. Amaya cerró los ojos. No por miedo, sino porque por primera vez, alguien la tocaba sin intención de poseerla. Y ese acto, tan simple y tan calado, fue más desconcertante que cualquier castigo. Fue el principio de algo que ella aún no sabía nombrar, pero que, en silencio,
Ya comenzaba a sanar. El día en que la entregaron, ni siquiera hubo un nombre mencionado. El cochero lanzó la bolsa de tela al suelo con un gesto áspero y dijo con voz seca: «Aquí está. Ya está pagado». Amaya bajó del carruaje sin ayuda. Nadie la miró. Nadie confirmó su destino. Solo el crujido de las ruedas alejándose marcó el final de su antigua vida. Lo que había sido su mundo, por más hostil y vacío que fuese, se desvanecía tras ella en el barro de un camino que no tenía retorno. Eric la observaba desde la puerta de la cabana. No hizo ademán de acercarse, ni de ofrecerle la mano. Solo se hizo a un lado para que pasara. Era alto, con hombros amplios y una expresión endurecida por el clima y el tiempo. Tenía las manos llenas de tierra, como si acabara de enterrar algo o desenterrar a alguien. Amaya caminó hacia él con pasos lentos, el vestido húmedo pegado a las piernas, el cabello apelmazado por el sudor del viaje y el miedo. Al cruzar el umbral, sintió que algo dentro de ella se encogía. No sabía si era el alma o la esperanza. La cabana no tenía el olor cálido de un hogar. Olía a madera quebrada, a ceniza apagada, a días que pasaban sin ser nombrados. Eric le señaló un rincón donde había una manta doblada y un balde con agua. No habló, no exigió, no explicó. Durante los primeros días, Amaya no comía, tampoco dormía. Se sentaba junto a la pared, mirando el fuego sin pestañear, esperando que en algún momento él hiciera lo que todos hacían cuando creían tener derecho sobre una mujer. Pero ese momento no llegaba. Eric seguía su rutina con precisión mecánica. Salía al amanecer, regresaba al atardecer. Le dejaba comida, le acercaba lena. Nunca cruzaba miradas con ella por más de un instante. Nunca levantaba la voz. Nunca se acercaba sin necesidad. Y ese nunca, al principio, era más aterrador que cualquier otra cosa. Cada noche, Amaya se acostaba con la ropa puesta, cerraba los ojos fingiendo dormir, pero su oído seguía cada paso de Eric dentro de la cabana. Cuando él apagaba la lámpara de aceite y el crujir de la madera cesaba, ella sentía que el miedo se le colaba por la piel como el frío de la montaña. Se preparaba para la voz susurrada, para la mano que reclamara lo que le habían entregado, para el peso de un cuerpo que no eligió. Pero solo escuchaba su respiración, lenta, constante, lejana. Al tercer día, el cuerpo de Amaya dijo basta. La fiebre legó como un viejo conocido. Los labios se le partieron, los dedos temblaban, y el mundo le dio vueltas hasta que cayó de rodillas junto al hogar. No recuerdo cómo fue que Eric la recogió. Solo despertó envuelta en mantas, con un paño húmedo sobre la frente y una infusión caliente en los labios. Intentó moverse, pero una presión suave en el hombro la detuvo. Eric estaba allí, sentado en el suelo frente a ella, con una ola de agua caliente y un cuenco de madera en las manos. No hablaba, no sonreía, solo la miraba como quien observa algo que no se atreve a tocar, pero que tampoco puede de ella caer. Entonces, sin pedir permiso, metió las manos en el agua, tomó su cabello con delicadeza y comenzó a lavarlo. Amaya cerró los ojos, no por miedo, sino porque no sabía qué hacer con tanta ternura inesperada. Las yemas de sus dedos se movían con lentitud, apartando el barro, desenredando con paciencia, como si en cada hebra limpiara algo más que suciedad. No había lujuria en su gesto, ni culpa, ni redención, solo silencio y cuidado. Ese momento fue más íntimo que cualquier caricia que hubiera conocido. Y por primera vez desde que la expulsaron de su mundo, Amaya lloró. No por dolor, sino porque alguien la había tocado sin querer destruirla. Después de aquel lavado silencioso,
Algo imperceptible cambió entre ellos. No hubo palabras, ni promesas, ni preguntas, pero la forma en que Eric dejaba la comida más cerca. El modo en que encendía el fuego antes del amanecer para que ella no despertara con frío. Los gestos mínimos comenzaron a hablar por él. Amaya, sin entender del todo por qué, comenzó a responder, a veces con una mirada, a veces recogiendo el cuenco vacío y dejándolo sobre la mesa, o barriendo el rincón donde dormía. No era obediencia, tampoco gratitud. Era una necesidad nueva de ocupar el espacio con algo que no fuera solo su ausencia. Una tarde, mientras él talaba madera junto a la ventana, ella se acercó sin ser llamada. Observó en silencio el movimiento de sus manos, la manera firme y metódica con la que daba forma a un trozo de roble. Durante minutos, ninguno habló, hasta que Amaya, sin mirarlo directamente, dijo con voz baja: ¿Por qué no me tocas? Eric detuvo sus manos, pero no alzó la mirada. Solo dejó la madera sobre la mesa y, con un tono que no levaba ira ni ternura, respondió: No compro carne, te dieron, pero no te pedí. La frase cayó en el aire como una piedra en el agua, sin drama, sin peso artificial. Pero en ella, Amaya sintió que algo dentro se quebraba, no por dolor, sino por el alivio brutal de no ser un objeto deseado ni un error por corregir. Por primera vez, no era lo que otros habían hecho de ella. Era alguien que aún podía ser vista sin juicio. Esa noche, cuando Eric volvió a calentar agua y lavó nuevamente su cabello, ella llenó el oro en silencio. Apoyó la frente contra su hombro, dejando que el agua tibia corriera por su cuello, y susurró con la voz entrecortada: «Gracias». No hubo respuesta, pero él la cubrió con una manta al terminar, y por primera vez, la miró a los ojos sin temor ni distancia. Eric no era un hombre de palabras. Su mundo estaba hecho de madera, de fuego, de tierra húmeda que se partía al sol. No tenía familia, no tenía espejo, no parecía necesitar compañía. Pero cada gesto suyo hablaba en un idioma antiguo que Amaya empezaba a entender. Él salía al amanecer, cargaba lena, recogía hierbas, revisaba trampas con una eficiencia que parecía instinto más que hábito. Tenía las manos gruesas, marcadas por cicatrices pequeñas como recuerdos que no se dicen en voz alta. Cuando leía, lo hacía con los dedos sobre las palabras, como si quisiera tocarlas. Había un solo estante con libros antiguos, cubiertos de polvo, pero colocados con un orden respetuoso. Amaya lo observaba desde el umbral. Ya no tenía miedo, tampoco confianza, solo una quietud nueva, como quien se sienta junto a un río sin saber si debe cruzarlo o dejarse llevar. Él nunca cruzó el límite invisible entre el cuidado y la posesión. No entraba a su espacio sin razón. No la miraba cuando cambiaba de ropa. No opinaba sobre su cuerpo. Parecía que su única preocupación era que no pasara hambre, que no tuviera frío. Y eso, en un mundo donde el cuerpo de una mujer era moneda, castigo o trofeo, era revolucionario. Una tarde, mientras ella lavaba su ropa junto al arroyo, notó que Eric estaba a unos metros, recogiendo ramas. No se acercó, no la miró, pero dejó una manta sobre una roca, seca, doblada, sin decir nada. Amaya comprendió que él veía su presencia, sin invadirla. Esa noche, en el silencio compartido de la cena, él le preguntó algo que llevaba días acumulando en el pecho. ¿Qué espera de mí? Eric levantó la vista del cuenco. La miró como quien mide el peso exacto de una palabra antes de soltarla. Que respires,
que sanes si puedes, nada más. Las palabras de Eric se quedaron suspendidas en el aire, como brasas que no quemaban pero tampoco se apagaban. Amaya no respondió, solo bajó la mirada, sintiendo que por primera vez en su vida alguien no la estaba esperando para nada. Ni para complacer, ni para servir, ni para justificar su existencia. Desde aquella noche, los silencios entre ellos se volvieron menos pesados. Compartían el espacio como dos seres que no se debían nada, pero que empezaban a reconocerse en la respiración del otro. Amaya comenzó a cocinar, no por obligación, sino por deseo. Descubrió que había sabores que Eric no conocía, especias que ni siquiera sabía pronunciar. Él probaba cada plato con la calma de quien no exige, pero agradece sin palabras. Durante el día, él acosía los agulleros en su ropa, reparaba botones, acomodaba los objetos del hogar como si de a poco empezara a habitarlo. No preguntaba por el pasado de él, tampoco hablaba del suyo. Era como si ambos hubieran acordado, sin decirlo, que el dolor no cenará, se sobrevive. Una tarde, Eric llegó con una herida en la mano, un corte profundo en la palma. Amaya, sin pensarlo, buscó hierbas, agua limpia y una venda. Mientras lo curaba, él la miró con una intensidad que no era deseo, ni vergüenza, era reconocimiento. «No me miras como los demás», dijo ella, sin levantar la vista. «No te veo como los demás», respondió él, con voz baja. Esa noche, Eric calentó agua como siempre, pero esta vez, cuando comenzó a lavar su cabello, Amaya no cerró los ojos, lo miró, lo dejó tocar cada hebra con sus manos endurecidas, y dejó que el agua se levara no solo la tierra del camino, sino también los restos de su vida anterior. Esa noche no hubo conversación, pero el silencio no era el de la distancia, sino el de una pausa sagrada. Eric colocó una manta sobre los hombros de Amaya, como si aún temiera que el frío le robara algo más que el calor del cuerpo. Él se sentó junto al fuego, las piernas cruzadas, las manos sobre el regazo, y lo observó talar un trozo de madera con la concentración de un monje. Por primera vez, se atrevió a preguntar: «¿Estás solo desde siempre?» Eric dejó la madera a un lado. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente dijo: «Desde que entendí que el ruido de los hombres no cura nada». Amaya no respondió, pero sintió esa frase colarse entre las grietas de su alma. No necesitaba que él le contara su historia. Bastaba con sus cicatrices, con los libros polvorientos, con la forma en que dormía abrazado al silencio. Durante los días siguientes, compartieron más que el espacio. Compartieron gestos, una taza de infusión en las mañanas, un trozo de pan partido en dos, una mirada que decía «estoy aquí», sin tener que pronunciarlo. Amaya comenzó a leer los libros antiguos, y él escuchaba desde el rincón como si cada palabra fuera una piedra removida de algún muro interior. Una noche, cuando la lluvia golpeaba el techo como dedos impacientes, Eric se acercó sin aviso, no para tocarla, solo para sentarse a su lado. Extendió la mano y con la yema del dedo le apartó un mejón del rostro. Fue un roce breve, pero tan cuidadoso que Amaya contuvo el aliento. «Si alguien me hubiera tocado así antes», susurró él sin mirarlo, «yo no habría querido morir tanto». Eric no respondió, solo se quedó a su lado, en silencio. ¿Cómo se quedan los que entienden que el dolor no necesita explicación, solo presencia? Eric no sabía que, con cada gesto silencioso, estaba reconstruyendo a una mujer. Y Amaya no sabía que,
con cada hebra de cabello lavada, con cada cucharada compartida, estaba enseñándole a un hombre cómo permanecer sin poseer. Los rituales entre ellos no surgieron de la costumbre, sino de la necesidad. Eric la peinaba sin hablar, como si el acto de pasar los dedos por su cabello fuera más sagrado que cualquier oración. Amaya, al principio, se dejaba haxer en silencio, pero luego comenzó a cerrar los ojos, a respirar profundo, a dejar que el agua tibia y las manos de él le recordaran que seguía viva. Lavarse el cabello se convirtió en algo más que higiene. Era un lenguaje, una tregua, una forma de tocar el alma sin cruzar los límites de la piel. A veces, después de esos momentos, ella cocinaba panes dulces con lo poco que tenían, o cosía una manta con retazos desiguales. Eric los recibía como quien recibe el calor del sol sin pedirlo, pero agradecido. Él, que había vivido rodeado de frío, comenzó a dejar señales pequeñas. Un libro dejado abierto en su idioma, un trozo de madera talado en forma de ave, una piedra lisa en la mesa, sin explicación. Cada detalle hablaba de lo que su boca no decía: estoy aquí, contigo. Amaya ya no dormía en la esquina. Poco a poco, su espacio se extendió hasta ocupar la mitad de la cabana. No porque Eric lo permitiera, sino porque ella comenzó a creer que tenía derecho. Regaba una planta seca junto a la ventana. Doblaba las mantas con cuidado. Se peinaba frente al fuego como si el acto de cuidar su cuerpo fuera, al fin, legítimo. Una noche de lluvia fuerte, el techo goteaba cerca de la cama. Eric salió en la tormenta para reforzar la cubierta con lonas y cuerdas. Amaya lo esperó con un cuenco de agua caliente y una toalla. Cuando él volvió, empapado, temblando, ella no le preguntó nada. Solo le tomó las manos, le quitó la camisa mojada y le frotó la espalda con una tela tibia. No hubo palabras. No hubo deseo en el leer. Solo cuidado. Amaya no sabía cuándo había empezado a mirar a Eric con otros ojos. Quizás fue la primera vez que él curó su fiebre sin tocar más de lo necesario. O cuando dejó un cuenco de bayas sobre la mesa con una flor pequeña, como si el color fuera importante. No lo amaba aún, pero comenzó a dejar de temerle, y luego, a desear que se cuidara, que no se rompiera la calma que entre ambos se había tejido sin querer. Una tarde, mientras recogían leña juntos, Eric se detuvo bajo un árbol viejo y señaló el cielo. Una vez sobrevolaba el valle, girando en círculos como si no quisiera marcharse. Amaya levantó la vista y, sin pensarlo, tomó la mano de él, no para afirmarse, sino para compartir el instante. Él no retiró la mano, solo apretó suavemente sus dedos, y en ese gesto breve se dijo todo lo que aún no sabían poner en palabras. Esa noche, cuando la lluvia golpeaba la cabana como un tambor lejano, Amaya no se acostó en su rincón. Caminó lentamente hasta donde Eric leía. Se sentó frente a él y apoyó la cabeza en su regazo. No habló, no pidió, solo cerró los ojos. Eric no se movió durante minutos. Luego dejó el libro a un lado, colocó la manta sobre sus hombros y con la yema de los dedos volvió a peinar su cabello. No era deseo, era memoria, era consuelo. Era una forma de decir: no estoy solo, y tú tampoco. Amaya, sin abrir los ojos, dijo en voz baja: si este lugar fuera todo lo que me queda, no me dolería. Eric respondió solo con un suspiro, pero fue un suspiro que no nacía del cansancio, signo de una rendición que solo los que han sobrevivido al abandono entienden. Con el paso de los días, la intimidad entre ellos dejó de ser una excepción y se volvió respiración compartida. No dormían juntos,
pero a veces despertaban a la misma hora, mirándose desde sus respectivos rincones, como si sus sueños hubieran decidido encontrarse a mitad del camino. Amaya comenzó a contarle historias, no las suyas, aún, pero sí relatos que Lucia, la vieja criada, le había susurrado cuando era niña. Historias de mujeres que eran animales, salvajes por dentro, de niñas que hablaban con las piedras, de reinas que desaparecían en los bosques para no ser recordadas por quienes no supieron amarlas. Eric escuchaba en silencio, con los codos apoyados sobre la mesa, como si cada palabra le devolviera un nombre que había olvidado. A veces, cuando Amaya terminaba un cuento, él decía una sola frase. Nunca opinaba, nunca juzgaba, solo decía cosas como esa mujer no estaba perdida, solo estaba fuera del mapa equivocado. Una noche, mientras el viento helado silbaba entre las tablas de la cabana, Amaya se acercó a él con el pelo suelto, todavía húmedo del último lavado. No dijo nada, solo tomó su mano y la llevó hasta su mejilla. Eric la miró largo rato. No había hambre en sus ojos, había duda, y al mismo tiempo, una ternura feroz que luchaba por no quebrarse. Él habló primero. Si me tocas ahora, no será porque me entregaron, sino porque elijo quedarme. Él cerró los ojos, como quien acaba de escuchar una oración que no sabía que necesitaba. Luego apoyó su frente contra la de ella. Respiró hondo y le susurró una sola palabra. Aquí. No hubo beso, no hubo cuerpo, solo un encuentro lento de dos soledades que, por fin, dejaban de tener miedo. El invierno empezaba a retirarse, pero el aire seguía cargado de esa humedad densa que se aferra a los huesos. Amaya estaba moliendo granos junto al fuego cuando escuchó el sonido. No fue el crujir de ramas ni el viento entre los árboles. Fue el eco de ruedas bien engrasadas. Un ritmo cadencioso que su cuerpo reconoció antes que su mente. Se levantó sin hablar. Cruzó la puerta de la cabana y lo vio. Un carruaje oscuro, brillante, con cortinas quebradas y un escudo familiar apenas visible en la madera. Un hombre joven descendió con un cuaderno en mano y un abrigo que no conocía el lodo. Se detuvo frente a ella con una expresión neutra, como si estuviera allí para entregar un paquete, no para invocar un pasado. Amaya de Montclair, dijo, sin siquiera inclinar la cabeza, su familia ha decidido ofrecerle una nueva oportunidad. Ella no dijo nada. Él continuó con tono profesional, casi ensayado. Han arreglado un compromiso. El apellido será restaurado. Su historia, omitida, se espera que regrese con dignidad. Eric estaba al fondo, cortando lena. No se acercó. No preguntó nada. Solo detuvo el hacha por un momento. Observó la esquina y volvió a su trabajo. El mensajero abrió la puerta del carruaje. Hay una casa lista, una dote considerable. Puede empezar de nuevo, en la ciudad. Amaya bajó la mirada, no por su misión, sino porque el torbellino que se alzaba dentro de ella no tenía aún palabras. Recordó el altilo donde vivió como un secreto, el carruaje que la trajo a estas montañas, las manos que lavaron su cabello sin exigir nada. No necesito que me perdonen, murmuró. No fui yo quien falló. El hombre la miró, confundido. Abrió el cuaderno como si buscara otra frase para convencerla. Pero Amaya ya había dado media vuelta. Entró en la cabana con pasos lentos y firmes, dejando atrás el barro, el apellido y la oferta. Dentro de la cabana, el fuego seguía vivo. Eric no levantó la vista cuando ella entró. Estaba talando un trozo de madera. Los dedos firmes, la respiración contenida. Amaya se acercó despacio. Se sentó frente a él, y durante varios minutos,
Ninguno dijo una palabra. Finalmente, él dejó la madera sobre la mesa. No era una figura, no era un objeto terminado, solo un pedazo de algo que aún no sabía en qué se convertiría. Si decides irte, dijo con voz baja, te llevaré hasta el camino, no haré preguntas. Amaya no respondió de inmediato. Miró la figura inacabada, luego sus manos, esas manos que no la habían tocado sin permiso, que no habían golpeado, ni exigido, ni encerrado, solo habían sostenido, curado y lavado su cabello como quien honra algo que otros desecharon. ¿Y si no me voy? Preguntó. Eric la miró por primera vez desde que el carruaje apareció. No había sorpresa en sus ojos, solo una sombra de algo más frágil esperanza. No he hecho nada para merecer que te cuides, yo. Eso lo decide quien se cuida, respondió ella. La respuesta no era una declaración de amor, no era una promesa, era una decisión. Una afirmación silenciosa de algo más profundo, la voluntad de pertenecer a sí misma y a ese espacio sin nombre que habían construido juntos. Eric se levantó, caminó hacia un estante y sacó una pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro, había un peine de madera, talado con símbolos simples, sin barniz, sin luyo, solo forma y función. Lo tomó con cuidado y lo extendió hacia ella. Lo has por si un día lo necesitabas, dijo. Amaya lo sostuvo entre las manos. No lloró, no tembló. Solo lo sostuvo como quien recibe una corona invisible. Esa noche, Amaya no durmió. Se sentó junto al fuego mientras Eric dormía en el rincón opuesto, respirando con la calma de quien ha aprendido a no esperar. La caja del peine descansaba sobre sus piernas. El calor del hogar iluminaba las vetas de la madera, y en cada línea talada ella leía algo más que un regalo. Leía la historia de alguien que no supo hablar, pero supo permanecer. Cuando el amanecer tinó el cielo de gris azul, Amaya salió de la cabana y miró hacia el camino. El carruaje seguía allí. El mensajero, adormecido, se sobresaltó al verla aparecer. ¿Está lista?, preguntó mientras bajaba del asiento. Amaya se acercó sin prisa. Tenía el cabello tensado, la espalda erguida y una manta sobre los hombros. Lo miró con serenidad. Estoy lista, dijo, pero no para irme. Él frunció el ceño. ¿Quiere que les diga que rechaza la oferta? Amaya lo observó con compasión. Ya no sentía miedo, ni vergüenza, ni rabia, solo claridad. Dígales que ya encontré lo que nadie me quiso dar, un lugar donde no tengo que pedir perdón por existir. Antes de que él pudiera replicar, dio media vuelta y caminó de regreso hacia la cabana. El sol empezaba a filtrarse entre los árboles. Cada paso que daba la alejaba de una historia escrita sin su consentimiento y la acercaba a una vida tejida con manos limpias, silencios verdaderos y un nombre que, por fin, le pertenecía. Cuando cruzó la puerta, Eric la miró. Ella dejó la manta sobre la silla, colocó el peine en el estante y con voz suave pero firme dijo: «Me quedo, no por ti, por mí». Y esa fue la primera vez que, en toda su vida, Amaya se eligió a sí misma. Muchos años después, cuando el invierno ya no era una amenaza, sino un viejo conocido que pasaba sin herir, se hablaba en los pueblos de una mujer que vivía en la montaña. Nadie recordaba exactamente su edad. Algunos decían que era sabia, otros que estaba sola porque nadie se atrevía a cuidarse. Pero los niños, que siempre ven lo que los adultos han olvidado, decían algo distinto, que su voz sabía calmar el hambre, que su mirada curaba la vergüenza. Amaya no volvió a la ciudad.
No volvió a usar vestidos con corse ni a sentarse en mesas donde nadie la miraba a los ojos. Se quedó allí, donde el silencio no era amenaza, sino hogar, donde cada rincón de la cabana tenía huella de sus manos y cada objeto había sido elegido, no heredado. La madera tenía el olor de lo propio. El cuenco de cobre seguía sobre la repisa, cubierto con un pano blanco, intacto. Nadie sabía su historia, solo ella. Los niños subían hasta su casa en primavera. Le llevaban frutas, flores, secretos que no se decían en voz alta. Amaya los recibía con pan caliente, infusiones dulces, cuentos que nadie encontraba en los libros, historias de mujeres que habían sido vendidas pero no rotas, de niñas que habían aprendido a decir no con la mirada, de reinas sin trono que aprendieron a nombrarse a sí mismas. Cuando terminaba de contar, se peinaba lentamente frente al fuego. Su cabello, más blanco que negro, caía como un río quieto. Lo hacía con el mismo peine de madera que una vez recibió en silencio, como quien acepta no una joya, sino un gesto que devuelve la dignidad. Algunos días, hablaba consigo misma frente al espejo rayado. No era hermosa, no era delgada, no era libre, pero mi alma ahora es mía. Y al decirlo, el reflejo le devolvía una paz que nadie había podido ofrecerle. Los más atentos notaban que no tenía retratos en las paredes, ni cartas, ni recuerdos expuestos, pero todo en ella hablaba de una historia que no había sido olvidada, solo guardada con respeto, como se guarda una herida yacerada que aún sabe encenar. Una tarde, cuando el cielo ardía en tonos dorados y el viento traía olor a tierra mojada, una joven subió sola hasta la cabana. Levaba los ojos tristes y el rostro de quien ha sido calada demasiadas veces. Amaya no preguntó nada, solo puso una manta sobre sus hombros. Le sirvió una taza caliente y le dijo: «Puedes cuidarte. Aquí no hace falta ser perfecta, solo estar viva». Y esa fue la forma más silenciosa de decirle: tú también mereces existir sin pedir permiso. Si tú también has sentido que tu historia no tiene espacio, que tu voz no tiene eco, que tu pasado es algo que otros han querido borrar, entonces quédate un poco más con nosotras. Aquí, donde nadie necesita maquillaje para tener valor. Aquí, donde las cicatrices no se esconden, se nombran. Aquí, donde cada mujer que fue olvidada puede encontrar su reflejo sin miedo. Suscríbete, comparte, haz que esta historia llegue a otras que aún no saben que también pueden cuidarse. Porque no todas fuimos queridas, pero todas merecemos ser contadas.